Esa fue una pregunta, no sé si algunos se acuerdan de la pregunta. Anoté algunas cosas aquí en el pizarrón para que pueda quedar un poquito más claro, ¿ok? Hay varias cosas que quiero comentar rápido, en unos 7 minutos, no vamos a robar mucho tiempo de la lección, pero tiene que ver, es una pregunta muy importante. De hecho, déjenme serles bien franco. Yo creo que la mayoría de las personas cristianas que han recibido a Cristo tienen dudas si han de perder su salvación o no. ¿Okay? No estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que la mayoría. ¿Por qué la mayoría? Porque la mayoría no comprenden, no han estudiado la palabra de Dios. Tristemente voy a decir esto con respeto, pero es la realidad. Hay un analfabetismo bíblico entre los cristianos. Somos cristianos, recibimos a Cristo, pero pasan años y décadas y no sabemos nada de la Biblia. Entonces, ese es un problema en todas las iglesias. Y por eso es que hay dudas de la salvación. ¿Se acuerdan? Yo les dije que les iba a preguntar 2 cosas. ¿Quién da la salvación? Cristo. ¿Quién da la seguridad de la salvación? Las Escrituras, la Biblia. ¿Se acuerdan de esas 2 preguntas? Se las voy a repetir muchas veces. Yo les dije, yo recibí a Cristo, pero por 13 años, 14 años, tuve dudas y miedo de mi salvación. Y yo sentía que mi salvación se perdía. ¿Por qué sentía? Porque no conocía la Biblia. Porque cuando uno llega a fallar a Dios, uno se siente como cochinilla y siente que perdió algo. Y se siente como que acusado por Satanás. De hecho, él es el acusador, ¿verdad? Entonces, muchas veces se habrán de sentir así, pero no perdemos nuestra salvación, perdemos nuestra, comunión. Cuando tú recibiste a Cristo y llegas a fallar al Señor, no pierdes tu salvación, pierdes tu comunión. Acuérdense de eso. ¿Okay? Ahora vamos a contestar esta pregunta. La salvación no se pierde. Y vamos a ver varias ideas rápido. Primera idea es, para estar seguros de la salvación, tenemos que tener claros los versículos sobre la vida eterna. No estamos seguros de nuestra salvación porque lo diga el pastor Samuel o porque lo diga la iglesia Jico. No lo hacemos por eso. Yo no estoy seguro de mi salvación porque alguien me lo enseñó o me lo predicó, porque yo lo aprendí de la Biblia directamente. Y es lo que estamos viendo. Entonces, si todo el mundo allá afuera piensa que se pierde la salvación, ok, es su opinión, pero hay que tener claros los versículos sobre la vida eterna. Eso es lo primero que hay que hacer, ok. Hay que tener claros los versículos. Por ejemplo, vimos varios, ¿no? Vamos a dejar la tarea del versículo de memoria, que es Juan 5:24. Pero Juan 5:24 es un versículo clarísimo. ¿Cómo dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿de qué está hablando ese versículo? De la vida eterna, ¿sí o no? Clarito, ahí lo dice, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Se acuerdan el versículo de la moneda? Juan 10:10, donde dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Se acuerdan de ese que leímos? Bueno, ese es otro versículo. Les podría decir muchos. Aquí tenemos muchos versículos en toda la lección y todos esos son claros versículos sobre la vida eterna. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, hay versículos que afirman que la salvación es algo seguro. Pablo dijo, por lo cual estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, mi salvación, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos son claros sobre la vida eterna. ¿Okay? Entonces, nada más por los versículos claros, hasta aquí, ¿qué concluimos? Que la salvación no se pierde, que Cristo nos la da. Hasta ahí, ¿ok? Ahora, número 2. Nunca dudar de lo claro debido a lo difícil, ¿ok? Esto les va a ayudar en muchas áreas, este consejo.
nunca dudar de lo claro debido a lo difícil. Entonces, cuando tú ves algo bien claro en la Biblia, entonces no tienes que buscarle 3 pies al gato, decimos, ¿verdad? No tienes que dudar de lo que ya entendiste. Si ya entendiste algo de la Biblia, Dios te lo permitió entender, ya lo conoces, entonces eso es firme. ¿Sí están conmigo? Pero muchas personas hacen esto. Saben lo que dicen los versículos claros, pero cuando vienen versículos difíciles, dudan de los fáciles. Y eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto porque estamos negando las partes fáciles de la Biblia, ¿sí? Ahora, hay versículos difíciles que pareciera ser que asumen o aparentemente hacen entrever que puedes perder tu salvación. Hay versículos difíciles. Ajá. Pero ningún versículo en la Biblia dice, si tú pecas, pierdes tu salvación. No hay ningún versículo. Son versículos difíciles. Vamos a poner un ejemplo ahorita, ¿verdad? Entonces, si tú tienes lo fácil, que estamos viendo ahorita lo fácil, ¿verdad? No nos vamos con lo más difícil. Lo más fácil, los versículos fáciles que dicen que la salvación es segura, entonces esos es para que los abracemos, ¿ok? Ahora, no puedes dudar lo fácil por lo difícil. Obviamente tampoco vas a echar a la basura lo difícil, porque también es Biblia, ¿no? Pero esas cosas difíciles, poco a poco vamos a irlas contestando, ¿ok? Entonces, nunca duden de lo claro en la Biblia debido a algo difícil, ¿ok? Y eso es para las claras enseñanzas, las claras doctrinas de la Biblia. Nunca duden de algo si claramente en la Biblia dice algo que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, ese es el segundo consejo. Ahora, número 3, ya más específicamente, la pregunta que Ricky nos hacía es, un pastor dio el ejemplo de Saúl y de Judas. Saúl fue rey, fue elegido rey de Israel y luego fue desechado como rey. Ajá. Judas fue elegido como discípulo y pues él decidió traicionar al Señor Jesús y la culpabilidad no lo dejó en paz y decidió suicidarse. ¿Ok? Estos son los ejemplos. Ahora, algo que tenemos que ver ahí es, nunca se declara que eran salvos o no eran salvos. Nunca en la Biblia. Nadie me podría mostrar un versículo que diga Saúl era salvo o no era salvo. Él fue elegido como rey, no fue elegido para ser salvo. ¿Sí me explico? Para ser salvo, ¿qué necesitas hacer? Dios no elige si eres salvo o no, tú eliges, recibiendo a Cristo o no. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Saúl fue desechado como rey? Sí. Pero eso no significa que él ya era salvo o que perdió su salvación. Una cosa es ser rey y otra cosa es ser salvo. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que yo sea pastor y otra cosa es que yo sea salvo. ¿Sí ven? ¿Puedo perder el privilegio de pastorear? Sí. ¿Puedo dejar de pastorear? Sí. ¿Puedo perder mi salvación? No. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, con Judas es algo similar. Judas nunca se ve en la Biblia que él que recibiera a Cristo, que fuera salvo, que confesara el nombre del Señor Jesús. Nunca. De hecho, Jesús sabía desde un inicio que lo escogió, él sabía que lo iba a entregar. Y él sabía que estaba robando de la tesorería, ¿verdad? Del tesoro que tenían entre los apóstoles, ¿verdad? Jesús pues le daba a él la bolsa del dinero y él se encargaba de los dineros para comprar cosas para los apóstoles, pero de ahí él se robaba. Entonces, otra vez, ¿Judas era salvo? No podemos saberlo. De hecho, muchos creen que nunca fue salvo. Muchos creen que nunca fue salvo. Entonces, de hecho la Biblia le llama hijo de perdición. Entonces, como que no se ve mucho que sea salvo, ¿verdad? Entonces, Saúl y Judas perdieron privilegios, sí. Perdió uno el privilegio de ser rey. Judas perdió el privilegio de ser apóstol. De hecho, hasta fue sustituido. Pero nunca en la Biblia se ve que Judas fuera salvo y mucho menos que perdiera su salvación. ¿Okay? Ahora, número 4, algo más.
Algunas veces, esto deben de ser muy, muy sabios ustedes, muy cuidadosos. Algunas veces pueden platicar con una persona y les puede arrojar un versículo que pareciera decir que se pierde la salvación, aunque yo les decía, nunca hay un verso que diga, si un cristiano peca, pierde su salvación. No lo hay, ¿okay? Pero hay versículos que los leemos y a primera vista uno, sin estudiarlos, puede sentir o puede pensar que parece que está diciendo que pierdo mi salvación, ¿okay? Y estos varios versículos que algunos llegan a usar para decir que se pierde la salvación son sacados de contexto, ¿okay? Voy a poner solo un ejemplo, aunque hay muchos. Vayan a Mateo 24. Mateo 24, ¿ok? Mateo 24, primero voy a decir el versículo tal como a veces algunos lo usan, ¿verdad? Sin estudiarlo. Mateo capítulo 24. ¿No se pudo con el celular, Rebe? ¿No? Entonces les pueden mandar el link. Ok. Ok. Bueno. Pero también ahí checa si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Ok, Mateo 24, versículo 13. ¿Ya lo tienen? 13. 24, 13. Nada más vamos a leer el puro versículo. ¿Ok? 24, 13. Mateo 24, 13. Nada más es un ejemplo de cómo un versículo mal estudiado o mal entendido puede hacernos dudar de nuestra salvación. ¿Okay? Ahora, hay versículos claros que pues, son fáciles de entender, ya lo estamos viendo en esta clase. Pero nada más vamos a poner este ejemplo. ¿Ya lo tienen? Fíjense, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces dicen algunos, entonces si no perseveras hasta el fin y dejas de ir a la iglesia, vas a perder tu salvación. Si dejas de leer tu Biblia, vas a perder tu salvación. Si te metes en algún pecado, ya perdiste tu salvación. ¿Sí ven? Ahora, a primera instancia uno lo lee y dice, caray. Pues ahí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, hay dos cosas que hay que explicar. Acuérdense que hay varios versículos que son sacados de contexto. ¿Okay? Cuando tú sacas de un versículo de contexto, tú puedes malentender la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a hermano Gustavo, oye, préstame un gato, ¿no? Lo necesito. La pregunta es, ¿a qué me refiero? Si es un gato para mis ratones, o es un gato mecánico, o necesito un ayudante. Hay muchas maneras de usar la palabra gato, ¿están conmigo? Entonces, la palabra salvo en la Biblia se usa de muchas maneras. La palabra salvo no nada más significa salvado de la condenación eterna o de ir al infierno. La palabra salvo se usa para decir, pues te salvaste de algo. Por ejemplo, cuando uno llega a casa y dice, sano y salvo. ¿Qué está diciendo? ¿Que eres salvo de tus pecados? No. Que te salvaste de que lloviera o algo, o te tropezaste y aleteaste y te agarraste de algo y sano y salvo. Entonces, la palabra salvo en la Biblia y en el uso común
no siempre se refiere a la salvación de tus pecados. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Ahora, entonces, pero ahí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Salvo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿salvo de qué? ¿No? Ahora, ¿para qué? ¿O cómo podemos saber salvo de qué? Bueno, tienes que leer versículos atrás y adelante. Pero nada más, por ejemplo, el versículo 9. Acuérdense que es el mismo texto, ¿verdad? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin de qué? Piensen en el texto. Versículo 9, ¿de qué está hablando? ¿Los van a entregar a qué? A tribulación, o sea, persecución. Va a haber, entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Va a haber un periodo donde los cristianos van a ser muy perseguidos. Pero el que persevere hasta el fin de la tribulación va a ser salvo. ¿Salvo de qué? Ahí dice que hasta los van a matar, ¿no? ¿De qué va a ser salvo? De que lo maten. Van a matar a muchos cristianos en esa persecución de la que habla Mateo 24. ¿Sí están conmigo? Entonces, nada más así rápido, ya vimos atrás y adelante y explicamos un poquito. Entonces, es verdad que cuando haya persecución hay que cuidarse mucho, hay que huir, hay que esconderse, y el que persevere hasta el fin de la tribulación, ya se salvo, ¿no? Que la Biblia dice será un periodo de 7 años de tribulación, ¿sí ven? Entonces, pero eso va a ser ya después, mientras los cristianos estamos en el cielo con el Señor Jesucristo, ¿sí ven? Entonces, este es un ejemplo de que hay versículos que llegan a confundirnos, pero son sacados de contexto. Ajá. Y hay varios que podría decirles, ¿no? Hay uno que usan mucho que dice, sin santidad nadie verá al Señor. No está diciendo que sin santidad pierdes tu salvación, no dice así. Dice, sin santidad no verás al Señor. Entonces, y claramente, si uno anda en pecado, no va a ver al Señor actuar en su vida, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver con la salvación. Acuérdense, hay versículos difíciles y versículos fáciles. Abrácense de los fáciles para decir, ¿la salvación se pierde, sí o no? ¿Qué dicen los versículos fáciles? ¿Ok? Y eso no tiene que ver con lo que enseña la iglesia o el pastor Samuel, sino lo que ustedes se den cuenta en la Biblia, ¿verdad? Y abrácenlo para ustedes, porque ustedes van a tener dudas algún día de si realmente siguen siendo salvos o no. Y no va a ser suficiente que el pastor les diga, no, tú no vas a perder la salvación, Valeria. No, a Valeria no le va a ser suficiente que yo se lo prometa. Pero cuando ella descubra en la Biblia estos versículos y tengan sentido en su corazón, va a decir, no, yo no voy a dudar de mi salvación, porque la Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí ven? Entonces, estoy usando un versículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Último, es diferente salvación a santificación. Salvación significa recibir a Cristo y Él te dé su salvación o vida eterna. Y santificación es que tú purifiques tu vida y cambies varias cosas que no le agradan al Señor en tu vida. ¿Sí ves? Es diferente. Entonces, esto es algo instantáneo. Cuando tú recibes a Cristo, entra a tu corazón en ese momento, ¿sí o no? La salvación es en un momento, ¿ok? Pero la santificación es un proceso. Entonces, hay mucha gente que se confunde. Entonces, mucha gente dice, no, es que, vamos a suponer un ejemplo, Ricky, no, es que Ricky me robó unos aguacates o yo qué sé, o no me los pagó, por decir algo. No es cierto, ¿verdad? Estoy nada más inventándolo. Pero supongamos que y entonces alguien dijera, no, yo creo que no es salvo, porque ¿cómo alguien cristiano hace eso? ¿Sí ven?
Él ya debería de cambiar y de ser diferente. Ok, sí tendría que cambiar y ser diferente. Pero la salvación es cuando recibimos a Cristo en un momento. Y la santificación es un proceso. Y a lo mejor ya Ricky reconoce, sí, Señor, de verdad ya jamás vuelvo a robarle 1 kilo de aguacate. Yo qué sé, no. Estoy nada más inventándolo, no estoy injuriándolo. Entonces, mucha gente tiene esta confusión, hermanos. Una cosa es la salvación, es gratis, es en un momento cuando recibes a Cristo y es algo definitivo. La salvación es un proceso, te cuesta trabajo y tienes que cambiar tu vida, ¿sí ven? Y tarda toda tu vida. Ajá. Pero son diferentes. Esto es que nazcas en Cristo y esto es que crezcas en Cristo. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Cuando una persona piensa que una persona tiene que portarse bien para guardar su salvación, está confundido, está confundiendo estos dos. Está confundiendo la salvación y la santificación. ¿Okay? Entonces, acuérdense de eso. Yo acabo de hablar, no sé quién de ustedes estaba conmigo. Alguien más salió a tocar puertas conmigo. Y aquí a una cuadra, un señor, yo le pregunté de su salvación y tenía dudas. Y en 20 minutos yo dije, no, este es su problema. Y yo se lo dije, mire, su problema es que usted está combinando la salvación y la santificación. Las dos son bíblicas, pero usted nada más ve esto. Y entonces, por sus frutos los conoceréis. Y si entonces yo no veo que tú te portas bien, pues ya para mí no eres salvo. No. La salvación es algo que Dios ve, tu fe, tu arrepentimiento. Y obviamente con el tiempo hay evidencia de tu salvación. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Salvación es cuando recibes a Cristo. Santificación, cuando creces en Cristo y vas haciendo cambios en tu vida. ¿Sí ven? Entonces son diferentes asuntos. Diferencias. Esta es instantánea, esta es un proceso. Esta es gratis y esta tienes que pagar un precio, ¿verdad? Esta es el inicio de tu vida cristiana y este es la madurez en tu vida cristiana, ¿verdad? Esto lo hace Cristo y esto el Espíritu Santo y Cristo te van purificando, ¿verdad? Esto no lo pierdes y esto sí lo puedes perder. Si te descuidas puedes caer en pecado. ¿Sí ven la diferencia? Entonces hay muchas diferencias. Entonces esto quería comentar un poquito de esto para comentar que la salvación no se pierde. Lo que se pierde es la comunión, decíamos. ¿Okay? Ricky, ¿cómo te sientes con esta respuesta? ¿Sí? No, todavía un poco de dudas. Sí, todo esto va a permear muchas dudas. Siempre hay muchos versículos, sí. Pero no los voy a tomar todos. Pero rápido podría ir ahorita a 4 versículos de Hebreos, que pareciera ser que me hacen pensar, o podemos malentenderlos pensando que dicen que pierdo mi salvación. Yo fui el que fui con ustedes. Ok. Tú fuiste. ¿Te acuerdas de este asunto? Sí. Entonces es muy común esto, es muy común. Bueno, sí, no. ¿Sale? Más que nada porque tocó un asunto del Señor. Y sí, ese fue lo que más me hizo dudar también. Sí. No sé si se acuerda que dijo que, así como usted acaba de decir, que todo árbol, básicamente que los conocerás por sus frutos, ¿no? Y luego dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y abajito de eso dice, o sea, lo que más me dio así como que, no es que yo dude de mi salvación, ¿no? Más que yo, lo que dudo es así, ¿cómo pueden haber pastores? Un ejemplo, o sea, el pastor Cash Luna. O sea, yo no entiendo a ver cómo puede ser salvo. Algunos no son salvos, hermano. Ajá. Entonces... ¿Y qué tal los que sí? Porque, no sé, a veces es confuso, porque dice, el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Entonces me imagino que lo ha invocado miles de veces. Ahora, ¿puede haber una persona que recibió a Cristo y estar equivocada en su doctrina? Sí. Entonces, ¿usted cree que aunque él esté predicando lo que él predica, él aún es salvo? Y aún los que van a su congregación y aceptan a Cristo, es que la Biblia dice que hay que recibir a Cristo. Entonces, si uno recibe a Cristo, la Biblia dice que uno es salvo, ¿no? Ahora... Pero aquí también dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Correcto. Ahora, el asunto es, ese texto no dice, ¿la salvación qué es? El que recibe a Cristo. No el que dice que es cristiano, sino el que recibe a Cristo. Entonces, ¿recibir a Cristo qué es?
con fe y arrepentimiento, invitarlo a entrar al corazón. ¿Hay falsos maestros o hay gente que dice que recibió a Cristo y no es verdad? Sí. Hay gente que entra, está en medio de nosotros, pero no eran de nosotros, dice un versículo en Primera de Juan. Entonces, por eso, aquí en la iglesia, no todas las personas que vienen a la iglesia son salvas, no todas son buenas personas, no todas son confiables. ¿Sí ven? Aunque todos necesitamos del Señor. Y quizás hubiera alguno que está falsificando la fe y dice que es cristiano y no. Por ejemplo, en Corea hay un grupo muy peligroso, donde gente entra, se infiltra en las iglesias y se gana la amistad del pastor y luego dicen, todo lo que el pastor enseña está bien, pero le falta enseñar otras cosas, yo se las enseño. Y se roban la congregación y la dividen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, mostrabas un texto. Ese texto, que por sus frutos los conoceréis, son textos que hay que cuidar en este 4, ¿no? Sacados de contexto. Entonces, varias preguntas, hazte varias preguntas. ¿Quién los conocerá? ¿Nosotros o Dios? Bueno, porque Dios los conoce. O sea, No, pero el verso. Por sus frutos los conoceréis. ¿De quién está hablando? ¿Quién? De nosotros. Nosotros los conoceremos. Entonces es verdad. Por ejemplo, yo no conozco el corazón. Voy a poner otro ejemplo. A Iván. Yo no puedo ver el corazón de Iván, ni en el mío. Lo único que puedo ver en Iván es cómo es sus obras, sus frutos. Entonces, pero por ejemplo, él tiene poco. Entonces, poquito a poquito el Señor va a ir cambiando su vida. Y poco a poco su esposa se va a dar cuenta, su hermana, la gente alrededor va a decir, órale, ya está cambiando. Por sus frutos los conoceréis. O sea, alrededor van a verlo y van a decir, no, yo creo que él sí es cristiano. Y entonces varios van a decir, no, sí, estoy convencido que él es cristiano. Pero nosotros lo conoceremos. Pero Dios no necesita ver las obras de Iván para saber si él es salvo o no. Desde el momento que ve el corazón, hay fe y arrepentimiento, entra a nuestro corazón. Y si nos muriéramos el mismo día, aunque no hemos tenido frutos de arrepentimiento, ¿va al cielo o no va al cielo? Sí, porque es su parte. Exactamente. Entonces, por sus frutos los conoceréis, es una pista para nosotros descubrir si una persona es salva o no. No para que Dios descubra si es salvo o no. Dios ya sabe. Entonces, por ejemplo, el criminal al lado de la cruz no tuvo frutos, pero fue al cielo porque Cristo se lo prometió, fue al paraíso. ¿Por qué? Porque para la gente diría, no, este cuate tiene que ir al infierno porque es tremendo, para la gente. Pero para Dios, que ve el corazón, Dios escudriña la mente y el corazón, dice la Biblia. Entonces Dios no necesita de las obras para ver si fuimos honestos al recibir a Cristo. Ahora, pero también la Biblia dice que ya que recibiste a Cristo, ¿qué hay que hacer? Nosotros hay que mostrar a la gente frutos dignos de arrepentimiento. Porque por eso es que yo digo muchas veces, a lo mejor algunos son salvos, pero yo lo dudo porque su caminar es tremendo. ¿Sí ven? O sea, si una persona toma y fuma y todo, y se droga y le pega a su esposa, pero recibió a Cristo. Pero a lo mejor sí es salvo, pero pues, solo Dios sabe, pero para mí que no es salvo. Pero el punto es que yo no decido quién es salvo o no, sino el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, ese versículo, lo que dice la Biblia es una muestra de una persona que ha recibido a Cristo es sus frutos. Por sus frutos sabremos si alguien es salvo o no. Nosotros, pues, Dios no necesita demostración de nada. Entonces, y varios versículos así entran en esa categoría. Ustedes al leer la Biblia, acuérdense de esto. Varios versículos, cuando son malentendidos, nos hacen temer como si perdiéramos nuestra salvación, cuando no es así. ¿Por qué no es así? Porque la Biblia tiene versículos claros sobre la vida eterna, ¿sí o no? Entonces hay versículos claros, y yo les voy a terminar esta reunión con el versículo que a mí me convenció. Y cuando yo lo vi dije,
perdóname, Señor, por haber dudado de mi salvación por 13, 14 años, perdóname. Y se los voy a compartir. Ese versículo no está ni en la lección, pero ese es mi versículo. Les voy a dar chance de usarlo también, ¿eh? Se los voy a compartir, pero yo le llamo a ese mi versículo, porque es el versículo que a mí me dio la seguridad de mi salvación. Entonces, otra vez, hay versículos confusos, difíciles, o que a veces no los entendemos o no sabemos el contexto, sí. Pero ¿qué hay que hacer? Acepta lo fácil. Y los difíciles, ¿qué hay que hacer? Irlos estudiando poquito a poquito. ¿Sí ven? Y bueno, ya habrá otros problemas que se van a enfrentar. Si alguien luego lee el libro de Santiago, ahí dice que hay un debate entre la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, ahí algún día, si tienen dudas, yo les puedo contestar, pero eso será material de otro momento, ¿verdad? Pero quería contestar esto un poquito. Entonces, lo que les sugiero a ustedes, hermanos, cuando no entienden un versículo, como ahorita lo que hace Ricky, preguntar, no pasa nada. Y no es preguntar para que yo le diga mi versión, sino yo lo que le hice es analizar el versículo. ¿O qué hicimos con este versículo? Demuestra. Leer el contexto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, leer el contexto, preguntar. Pero acuérdense, Dios no se va a contradecir. Dios no va a decir en un lugar, Gustavo, tú nunca vas a perder tu salvación. Y en otro versículo te va a decir, ¿sabes que ya cambié de opinión? Cuídate porque puedes perderlo. O sea, Dios no va a ser así. La Biblia tiene unidad, ¿están de acuerdo? Dios no está loco. Dios en su palabra tiene unidad de enseñanza, unidad de doctrina se le llama, ¿ok? Entonces, si lo fácil dice que no perdemos la salvación, ok, ahí me quedo. Pero los difíciles hay que irlos estudiando poquito a poquito. Y yo he visto eso, ¿verdad? O son difíciles de interpretar o se sacan de contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona, yo les decía, en Hebreos hay varios versículos, 4 versículos que son difíciles. Pero Hebreos es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia. ¿Cómo basas tu creencia en textos que ni conoces ni entiendes? ¿Sí ven? Mejor basas tu fe en versículos claros, ¿no? Más fáciles. Eso todos lo podemos hacer. Los difíciles no todos los podemos entender. Tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Y leer la Biblia decenas de veces, literalmente, completa, para cachar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el libro de Hebreos es difícil. Pero yo les sugeriría, váyanse con lo fácil, lo difícil, pónganlo en oración, estudienlo, pregunten, pero no les haga temer eso, porque si lo fácil dice que no pierden su salvación, lo difícil, si lo estudian, va a concordar, ¿no? Debe de encajar, pero hay que estudiar mucho. Y, por ejemplo, el libro de Hebreos, yo creo que para que una persona empiece a entenderlo, necesita leer todo el libro de Hebreos, unas mínimo unas 15 veces, todo el libro, porque hay cosas difíciles de la Biblia, hay cosas difíciles y cosas fáciles. Que no te haga dudar lo difícil de la Biblia, confía en lo que ya entiendes de la Biblia, ¿sí ven? Y eso te va a ayudar a ti, hermano, también, ¿no? Que hay versículos difíciles y poquito a poquito vas a ir estudiándolos, vas a decir, ya entendí el de Mateo 24:13, ya entendí lo que dijo el pastor. Sí es cierto, no está hablando de la salvación, está hablando de la persecución y que si le echan ganas y se esconden y perseveran, no los van a matar, y ahí está el contexto. Y sí es cierto, cualquier persona puede llegar a la misma conclusión que yo si leen con cuidado el pasaje. ¿Sí están conmigo? Entonces, esto a mí me ha ayudado, estas 5 ayudas, pueden tomar una foto, pueden escribirlas, pero estos son puntos que nos pueden ayudar a tener más claro esto de que nuestra salvación no se pierde, ¿ok? Vamos a ver precisamente más versículos y más fundamento bíblico de por qué no se pierde la salvación. Repito, no se pierde la salvación solo porque el pastor Samuel lo diga o porque la iglesia Jico lo diga. Ustedes tienen que ver qué dice la Biblia, ¿ok? Ahora, número 1, hablamos de la salvación. Nos la ha dado gratuitamente, estoy repasando, ¿ok? Número 1, Romano, Dios nos la ha dado gratuitamente
Es eterna, ¿verdad? Si algo es eterno, no se pierde, ¿ok? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, dice un versículo. Entonces, la salvación es gratuita. Número 2, Romano, la comunión, ¿ok? No. Perdón, estoy en otro asunto, ¿ah? Con razón los veo con cara de, ¿what? Estoy en otra lección. Otra vez. Número 1, Romano, la presencia de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, su presencia es eterna, ¿ok? Número 1, Romano, la presencia de Cristo. Esta presencia es eterna, está garantizada por el Espíritu Santo y Él está en nosotros y nosotros en Él. Ya decíamos, ¿verdad? De la monedita, estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre. Ese versículo de Juan 10:27, ¿sí lo ven ahí en sus notas? Juan 10:27 es súper claro acerca de que si una persona ha creído en Cristo, no va a perecer, sino que va a tener vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna. ¿Ok? Entonces, ese versículo es muy claro y muy fácil. Número 2, Romano, el perdón de todos los pecados. El perdón de todos los pecados. Cristo perdona todos los pecados, hasta los olvida, en el pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y número 3, ahí nos quedamos, el poder de ser hijos de Dios, ¿no? O el derecho de ser hijos de Dios, dijimos, ¿verdad? El derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12, vamos por favor para allá. Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a orar. Pedirle al Señor que bendiga. Ya nada más hice el repaso, ya contesté un poco la pregunta y ahora vamos a avanzar y terminar nuestra primera lección en esta tarde, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te ruego que tú bendigas a mis hermanos en las dudas que tienen, que me uses para poder ayudarles a entender tu palabra, no darles mi opinión, sino darles lo que dice tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a tener convicciones bíblicas y que a través de estos textos y esta lección nos ayudes a poder estar firmes en nuestra fe y claros en nuestras creencias. Y también, Padre, te ruego que ayudes a mis hermanos a ir creciendo en Cristo, en ser más como a ti te agrada, en empezar a leer su Biblia y que puedan ellos conocerte más y ser cristianos estables, firmes y crecientes. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 1:12. ¿Ya lo tienen? Fíjense. Mas a todos los que le recibieron. Habla de recibir a Cristo. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿y qué significa recibir a Cristo? Ahí viene lo que sigue. A los que creen en su nombre, a esos que les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces no todos somos hijos de Dios, solo los que reciben a Cristo. Allá afuera, gente que no conoce de la palabra de Dios, ni conoce mucho de Dios, pues ha llegado a escuchar y dice, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Y se oye bien bonito, se oye muy noble, pero la verdad es que es mentira. La verdad es que solo los que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios, son adoptados por el Señor Jesucristo. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, no somos hijos de Dios. Dios creó a todos, pero solamente los que reciben a Cristo son los que son adoptados. ¿Sí están conmigo? Ahora, decíamos que si somos adoptados y somos hijos de Dios, nosotros entonces podemos a Él considerarlo como Padre Celestial y nosotros debemos reconocer que es un parentesco que no se pierde, ¿verdad? Yo decía, mis hijas
sean buenas hijas o malas hijas, obedientes o desobedientes, finalmente siempre van a ser mis hijas. El parentesco no se rompe la comunión, pero no se rompe la relación. Y es lo mismo con la salvación. Se pierde la comunión, no se pierde la relación. Vean letra A. Así como por medio del nacimiento físico somos hijos de nuestros padres, cuando nacemos de nuevo espiritualmente somos hijos de Dios. Juan 3:3 y primera de Pedro 1:23. Juan 3:3 es cuando le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo, para ver el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedes entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedes entrar al cielo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Recibiendo a Jesucristo. Ok, muy bien. Letra B. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Bien. Ok. Fíjense, letra B. Esta filiación es tan cierta y real como la física. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ricardo, ¿puedes ayudarnos con Efesios 2:19, por favor? Nadie lo busque, nada más Ricardo lo va a leer. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Escuchen Efesios 2:19. Ahí lo tienen en las notas. Todos los versículos están en las notas. O de lo contrario, yo les digo que lo anoten. Efesios 2:19. Léelo fuerte, hermano. 19, ¿verdad? Sí. Así que ya no sois extranjeros ni Advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿sí? Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, o sea, una persona extraña o extranjera, sino somos conciudadanos. ¿De dónde? Familia de Dios. No, pero conciudadanos. Disculpa, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Conciudadanos de los santos. O sea, yo soy ciudadano del cielo, y Ricky también, ¿verdad? Y cada uno que recibe a Cristo. Y miembros de la familia de Dios. Por eso no todo mundo que va a una iglesia, no todo mundo que dice Señor, Señor, es necesariamente una persona salva, solo el que le ha recibido genuinamente. Y somos miembros de la familia de Dios. Continúo leyendo, dice, de lo cual hay un registro, Lucas 10:20. Ese no lo vamos a leer para ahorrar un poco de tiempo. Y ese registro está sellado, Efesios 4:30. ¿Con qué estamos sellados? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de la promesa. Ok, letra C. La palabra potestad quiere decir derecho legítimo. Derecho legítimo. Entonces, el versículo que estamos leyendo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, si tú ya recibiste a Cristo, pudiste escribir esa hojita que les pedí de tarea, pero además de poderla escribir con confianza, ya tienes el derecho de ser hija de Dios o hijo de Dios. Ahora, como hijos de Dios, dice ahí, gozamos de todos los privilegios de los hijos. Esa es la palabra que falta, privilegios. Gozamos de todos los privilegios de los hijos legítimamente. ¿Privilegios cómo? A ver, anoten ahí. Oración. Orar es un privilegio, ¿verdad? Segunda palabra, comunión con Dios. Comunión con Dios. Y número 3, entrada al cielo. Entrada al cielo. Vamos a ver, Iván, Hebreos 4:16. Y todos vamos para allá. Vamos a ver esos 3 versículos. Hebreos 4:16, primera de Juan 1:3 y Juan 14. Esos 3 versículos vamos a verlos. Entonces vamos rápido a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Espérame tantito. Vayan rápido. ¿Se acuerdan? Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. ¿Sale? Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Espero unos segunditos más. Hebreos 4:16. Fíjense cómo ya siendo salvos
tenemos el privilegio de orar. Fíjense qué bonito versículo es este. ¿Sí? A ver. 4:16. Hebreos 4:16. ¿Lo puedes leer fuerte? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense cómo dice, acerquémonos pues confiadamente. Qué bonito versículo, ¿ah? Fíjense cómo dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito texto. Es una invitación de Dios. ¿Han visto luego niños que son temerosos y se esconden atrás de su mamá? Y cuando una persona le dice, acércate, ¿quieres una paleta? Y pues, ni habla, nada más les decía, ¿verdad? Y entonces, ven, acércate confiadamente. Y eso es lo que Dios nos invita a orar, ¿verdad? Puedes tú orar a Dios y Él te va a escuchar. Y Él te invita a orar a Él, ¿ok? Primera de Juan 1:3, comunión con Dios. Ahora ya que somos salvos, tenemos comunión con Dios. Primera de Juan 1:3, casi hasta el final de la Biblia, ¿ah? Ya están empezando a ubicarlo, ¿ah? Primera de Juan 1:3. Primera, acuérdense, no es Evangelio de Juan, es Primera de Juan, casi hasta atrás. Primera de Juan. ¿Gustavo? ¿Sí, hermano? Sí. Primera de Juan 1:3, casi hasta atrás, antes de Apocalipsis, antes de Judas y antes de la segunda y tercera de Juan. Primera de Juan 1:3. Y lo que quiero que vean es, ahora que ya somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener comunión con Dios. ¿Lo puedes leer fuerte, hermano? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense la última frase. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora que ya somos hijos de Dios, Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Qué mamá amorosa da a luz a su bebé y no lo quiere tener en sus brazos, no? Sí, pues, si le dolió tanto, pues ya échenmelo, quiero ver a mi bebé. Cuando nosotros somos salvos, recibimos a Cristo, desde ese momento Dios quiere tener comunión con nosotros. Y luego, Juan 14, 2 y 3. Este es otro versículo clarísimo de la salvación. Juan 14, versículo, ese es el Evangelio de Juan 14, 2 y 3. Hermano Rosendo, prepárate para leerlo, por favor. Juan 14, 2 y 3. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Fíjense cómo, miren, ustedes no son los primeros que dudan si van a ir al cielo o no. Los apóstoles ahí también tenían dudas, ¿verdad? Y fíjense cómo dice este texto. ¿Lo puedes leer fuerte, por favor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Como que había dudas, ¿verdad? Entre los mismos apóstoles, y por eso dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. O sea, está diciendo Jesús, yo no los voy a engañar. Si hay muchos lugares en el cielo, muchas casas en el cielo, donde vivir. El cielo no es nada más como que un trono y ya. Dice ahí que hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento en el cielo? Preparándonos a los que le recibimos un lugar en el cielo. Y luego fíjense el 3. Y si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está prometiendo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Dónde está Jesús ahorita? Está a la diestra del Padre, está en el cielo. Y ahí dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, otro texto donde Él promete, no tengan miedo, yo ya me fui, dice Jesús, voy a preparar lugar y voy a venir por ustedes. Es una promesa de Jesús, ¿sí o no? Entonces, si yo recibí a Cristo y perdí mi salvación, pues entonces, pues Jesús no va a cumplir su promesa de que Él va a venir por mí. Ahí no dice, pero eso es si te cuidas, ¿verdad? Si no pecas. No, ahí dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, hay certeza en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Este versículo también nos ayuda. Entonces, hay entrada al cielo, hay comunión con Dios y hay oración. Entonces, por eso es que si entendemos que ahora somos hijos de Dios, también entendemos que la salvación no se pierde, porque no se pierde la relación con Cristo. Perdemos nuestra comunión. ¿Ok? Número 4, Romano. Acuérdense que hay muchas cosas que ocurren en el día de nuestra salvación. La primera es, Cristo entra a tu corazón. La segunda es, te perdona todos tus pecados. La tercera es, te adopta como tu hijo, como su hijo. Número 4, hay propósito en la vida. Hay un cambio de propósito, ¿ok? Propósito en la vida. Hay un cambio de vida, un cambio de propósito, una nueva perspectiva, ¿verdad? Antes de recibir a Cristo, mucha gente dice, es que yo quiero ser rico, yo quiero tener muchas mujeres, yo quiero tener muchos coches, yo quiero esto. Pero cuando uno recibe a Cristo, aunque no es malo el dinero, uno se da cuenta que debo cambiar mi perspectiva, ¿sí ven? Vamos a letra A, para que lo llenen ahí, ¿ok? Hay un cambio producto del Espíritu Santo y no de normas y prohibiciones humanas. Nadie tiene que prohibirnos nada. El Espíritu Santo, acuérdense que ya vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo te guiará, Romanos 8:14, y te guiará y te indicará por medio de los principios de la palabra de Dios lo que tú debas dejar, dándote fuerza para hacer. Dándote fuerza para hacerlo. Entonces, miren, nuestra iglesia no va a prohibirles nada a ustedes. Pero el Espíritu Santo va a mostrarnos con la predicación, con nuestra lectura bíblica. ¿Se acuerdan de mi ilustración de lo del Halloween cuando yo tenía 10 años? Él nos va a mostrar qué cosas tienes que cambiar, te va a incomodar, sin que el pastor te prohíba nada. ¿Sí ven? A mí me gusta poner una ilustración. Varias personas recibiendo a Cristo empiezan a hacer cambios sin que yo les diga nada. Hermano Marco tiene un testimonio bonito, esposo de hermana Marisela. Él recibió a Cristo y en un momento él me dijo, pastor, quería consultarle respecto a algo. Yo, pues, en mi negocio de carnicería decidí dar el peso correcto. Ya no doy peso incorrecto, ya no robo, decía él. Está bien, me dijo, porque pues yo creo que eso está mal, me dijo, y pues ya empecé a dar el peso correcto. Nadie se lo prohibió, ni yo ni la iglesia, jamás habíamos hablado del tema, pero en su corazón Dios lo fue guiando a hacer cambios en su vida. Entonces, lo más importante es los cambios que Cristo quiere hacer en tu vida. No lo que yo te prohíba o lo que la iglesia te prohibiera, porque mucha gente así piensa, ¿verdad? No, es que no voy a ir a tu iglesia porque me van a prohibir bailar, me van a prohibir tomar, me van a prohibir hacer eso, me van a prohibir hacer el otro. Y esta iglesia no es una iglesia que sirve para prohibir. Esta iglesia predica lo que dice la Biblia. Y tú decides qué hacer con tu vida o no. Pero el Señor quiere cambiar
tu vida, tu propósito de vida. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios 5:17. Si nunca han subrayado en su Biblia este versículo, háganlo. Es muy hermoso. 2 Corintios 5:17. Este versículo algún día va a ser bueno que lo memoricen, aunque no es requisito, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. ¿Ok? ¿Listos? Fíjense. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que quien está en Cristo ya es una nueva criatura y como nueva criatura tiene una nueva vida, tiene una nueva perspectiva, hay cambios en su vida y las cosas viejas pasaron. Es como cuando tu celular se pone todo virulento y dices, tengo que llevar a resetearlo, ¿verdad? Y lo resetea y pierdes toda tu información, pero te lo dejan nuevecito. Algo así ocurre con Cristo. Todos tus pecados los borra y ahora dice, de hoy para adelante quiero que cambies tu vida, que me agrades, que tomes buenas decisiones, que vivas para mí. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Una nueva criatura. ¿Ok? Efesios 2:10 no lo vamos a buscar, da la misma idea, ¿verdad? Ahora, después del inciso A, hay varios versículos. Vamos a estos tres. Salmo 119, 9 al 11. Y luego Efesios y luego 2 Timoteo. Entonces hay cambios. Cristo quiere hacer cambios en nuestra vida ya que le recibimos. Salmo 119. Está fácil, ¿no? A la mitad de la Biblia está el libro de Salmos. Nada más busquen el 119. Fíjense, aquí está hablando de una persona que quiere cambiar, ¿verdad? Fíjense, ¿ya lo tienen? Salmo 119, versículo 9, 10 y 11. Fíjense, dice, empieza con una pregunta, por cierto, Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, poquito a poquito. Versículos 9, 10 y 11. A la mitad, abran la Biblia a la mitad, exactamente así, como a cálculo, nada más la abran a la mitad y ahí está Salmos. 119, 9, 10 y 11. Fíjense, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Entonces Dios quiere que aprenda su palabra, no para ser inteligente, sino para que poco a poco hagamos cambios, ¿verdad? De nuestra vida y limpiar nuestro camino, ¿verdad? Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, se fijan ahí, una persona que dice, yo no quiero fallarte, yo quiero seguirte con todo mi corazón. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entre más estudies la Biblia, Dios te va a ir mostrando qué cosas necesitas ir cambiando. No te lo va a decir necesariamente el pastor o la predicación. A veces en casa tú vas a leer algo y vas a decir, wow. Entonces yo tengo que dejar de ser amargado, o yo tengo que perdonar, o yo tengo que orar por los que me han hecho daño, o yo tengo que dejar de decir groserías, tengo que dejar las cervezas. Bueno, pero porque uno va encontrando en la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos va a ayudar a cambiar. Y por eso ahí dice,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la idea es que poco a poco vayamos cambiando, ¿verdad? Efesios 6, vamos a Efesios 6, Nuevo Testamento. Vayan rápido. Voy a pedir a Iván que lo busque. A Richie. A Ricardo. Efesios 6, versículos 9 y 10. Y habla también acerca de la lucha que tenemos y de los cambios que Dios quiere que hagamos. Efesios 6, versículo 9 y 10. Okay. Efesios 6, 9 y 10. ¿Listos? A ver, adelante. Nosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Perdón, estoy mal. Es 10 y 11, ¿no? 10 y 11. Sí dice así, ¿no? En nuestro 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11. En nuestras notas. Perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el 10 que hay que fortalecernos en el poder de su fuerza. Muchas cosas nosotros no las podemos cambiar por nosotros mismos, pero le podemos decir: Señor, ayúdame a cambiar, dame tus fuerzas para dejar esto que a ti no te gusta, esto que ya me di cuenta que quieres que cambie, ayúdame a cambiarlo, Señor. Porque podemos ser fuertes en su fuerza, ¿verdad? En el poder de su fuerza. Y luego el versículo 11 habla de ponernos la armadura de Dios, porque estamos en una guerra, ¿verdad? Espiritual, y ponernos una armadura de Dios nos va a ayudar a estar firmes en la palabra de Dios, firmes en los caminos de Dios. Por eso es que yo les decía, hermanos, la semana pasada, yo quería que desde la semana pasada empezaran la lucha de leer la Biblia diario. ¿Cuántos capítulos dije? 3 capítulos diario. Y yo quiero pedirles que hagan ese esfuerzo de empezar a leer la Biblia 3 capítulos. ¿Quién ya empezó a leer 3 capítulos al día? Tal vez no diario, pero ¿quién empezó ya a leer su Biblia esta semana? Levanten la mano para más o menos ir viendo. Ok. Ahí va, ¿no? 2, ok. Entonces la idea es poquito a poquito. Al principio cuesta mucho trabajo porque es un hábito que no tenemos. Pero la idea es poder, poquito a poquito, que sean 3 capítulos diario. Y yo he tenido la experiencia de ver con muchos hermanos cómo al principio hay quienes la agarran fuerte y hay quienes empiezan 1 capítulo, 2 capítulos, o empiezan con los 3 capítulos, pero de los 7 días leyeron 3 días o 4 días. Pero es cambiar nuestra vida, ¿verdad? Cambiar nuestros hábitos. Y eso les va a fortalecer en su vida espiritual, ¿ok? Entonces, eso va a ayudarnos a hacer los cambios que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ok, 2 de Timoteo 3:16. Hacia el final de la Biblia, 2 de Timoteo 3:16. Le voy a pedir a Iván que pueda leer ese texto. 2 de Timoteo 3:16. Este texto es súper famoso y súper importante, ¿ok? 2 de Timoteo 3:16 y 17. Fuerte, por favor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Fíjense, toda la escritura, o sea, la Biblia, es inspirada por Dios. Entonces, cuando alguien dice, no, le escribieron hombres, sí, pero le inspiró Dios, ¿sí o no? Es lo que dice el texto. Vamos a suponer que yo le digo a Rebe: oye, Rebe, manda un texto a los hermanos que diga que lleguen mañana a ganar almas a las 9:30 de la mañana. Entonces Rebe lo escribe.
¿Quién lo escribió? Rebe. Pero ¿quién lo inspiró? Yo, porque yo le dije que escribir. Ajá. Entonces, la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ok? No son palabras de hombre, aunque fueron escritas por muchos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces, la Escritura es inspirada por Dios, toda, de pasta a pasta. Y luego dice, y es útil, ¿para qué? Fíjense, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Entonces, por eso es que yo les estoy diciendo, empiecen a hacer ese esfuerzo en su vida diaria, leer la Biblia. Eso va a cambiar sus vidas. Leer la Biblia, ¿qué va a hacer? Ahí dice, ¿verdad? Les va a enseñar cosas de Dios. Les va a redarguir. Redarguir significa regañar. A veces vas a leer algo y vas a decir, su mecha. Y ya me dio duro el Señor, ¿verdad? Una predicación nos puede pegar fuerte, porque la palabra de Dios nos redarguye. Y luego dice también, nos corrige. Algunas cosas Dios nos va a corregir nuestra vida. Y nos instruye. Entonces, la Biblia nos va a ser útil. Por eso es que hay personas, tiene que ver un poquito lo que la pregunta de Ricky, ¿verdad? Que decía, ¿cómo es que algunas personas pueden ser salvas y no tienen frutos? Bueno, por sus frutos los conoceremos nosotros. Y Dios quiere que tengamos frutos. Pero no vamos a tener frutos si no leemos nuestra Biblia. ¿Sí ven? Si Dios no nos ayuda a hacer cambios. Entonces, ¿cómo hacemos estos frutos, estos cambios? Puede haber gente que recibe a Cristo y se muere y va al cielo, sí, como el criminal, ¿verdad?, que murió al lado de la cruz de Jesús. Pero Cristo quiere que tú cambies tu vida con la Biblia. Entonces, lee tu Biblia diario un poquito. Después vamos a retomar en la lección 4. Pero leer la Biblia es como tu alimento espiritual. Entonces, por eso es que a veces no cambiamos en nuestra vida, porque no leemos ni la Biblia. Entonces, lee tu Biblia por ti mismo y anota dónde vas. Ajá. No sé si alcanzan a leer, a ver mi Biblia, pero mi Biblia tiene separadores. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y cada separador es donde voy en mi lectura, ¿verdad? Porque pues a veces se me olvida dónde voy, pero pues ya voy en Salmos y pues le abro aquí y voy en Salmo 96, ¿sí ven? O voy en Daniel capítulo 6, ¿sí? O voy en 2 Corintios 12, ¿sí ven? Entonces tengo varias lecturas. Si tú dejas de leer tu Biblia, tu vida no va a mejorar, ¿ok? Eres salvo, aquí está, eres salvo, pero no vas a crecer en Cristo, no vas a santificarte, ¿ok? Entonces, vean, letra B, ahí en nuestras notas, fíjense. Este cambio que Dios quiere hacer en ti es también progresivo. Progresivo es la palabra, progresivo. ¿Qué significa progresivo, hermanos? Con tiempo. Con tiempo. Que va creciendo. Progresivo es poco a poco. Entonces, así es nuestra vida. Cambia poco a poco. Por eso cada domingo, hermanos, uno debe de poner mucha atención en la predicación y debe de buscar tomar una decisión de cómo vivir, cómo cambiar para agradar a Dios basado en lo que escuchamos de la palabra de Dios. Ajá. Y esos cambios son progresivos, poquito a poquito. Quizás al principio yo creo que ahorita Dios quiere que tú cambies ciertas cosas, Dios quiere que cambies ciertas cosas. Y cuando ya acabes eso, Dios te va a encargar otra cosa. Y cuando ya cambies eso, Dios te va a encargar otra cosa. Quizás primero te dices, el Señor, ya no puedes estar diciendo groserías. Y ya empiezas a querer dejar de decirlas. Y luego, ya no voy a tomar. Ya no voy a ir a fiestas, ya no voy a ir a fiestas. Voy a empezar a tratar mejor a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Y ya empiezo. Voy a empezar a pagar mis deudas. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas cosas que poquito a poquito el Señor va mostrando los cambios que hay que hacer. Entonces no es algo que el pastor, porque a veces
A veces la predicación está desde el púlpito, y sí o no, hay cosas que el predicador o el pastor no necesariamente menciona, pero Dios nos hace pensar en algunas cosas que estamos haciendo mal. ¿Sí o no? Entonces es porque Dios está mostrándonos con su palabra qué cambios hacer, ¿okay? Este cambio es progresivo. Continúo leyendo, dice: el Señor nos ayuda a limpiarnos paulatinamente de todo aquello que está mal en nuestra vida y cultivar virtudes y hábitos cristianos que nos hacen mejores personas ante sus ojos. Es como esto, hermanos, cuando ustedes van a vivir en un lugar nuevo, ¿a poco así como llegan, así lo dejan y no le hacen ningún cambio? No. Primera, metemos los sillones, los muebles. Segunda, acomodamos. Tercera, si hay una mujer en casa, le ponen ahí cositas curiosas y cuelgan cosas y adornan bonito, ¿verdad? Las mujeres le dan ese toque hogareño a un hogar, ¿verdad? Entonces, ustedes muéstrenme la casa de un hombre, pero muéstrenme la casa donde hay una mujer y la mujer le da ese toque, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con Jesucristo. Cuando nuestro Salvador entra a nuestro corazón al recibirle, pues nuestra vida está hecha un desorden, ¿no? ¿Y qué quiere hacer el Señor Jesucristo? Empezar a ordenar nuestra vida para vivir cómodamente dentro de nuestro corazón. ¿Sí ven? Entonces, cuando tú recibes a Cristo, hay un cambio de vida, hay un cambio de propósito, y el Señor va a ir cambiando tu vida, ¿ok? Y número 5 Romano. Bueno, no leímos Proverbios ni 2 Corintios, pero ya leímos otros pasajes. Entre paréntesis dice que el cambio es progresivo, aunque posicionalmente tú ya eres una nueva criatura. ¿Sí ven? Entonces, la salvación ya está, solamente que hay que crecer en Cristo, ¿ah? Ok. Número 5 Romano, la promesa de seguridad eterna. La promesa de seguridad eterna. Y anoten 2 versículos ahí al ladito. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Ese anótenlo porque no lo tienen ahí. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Ajá. Primera de Pedro 1, 3 al 5. ¿Les dije mal? Primera de Pedro 1, 3 al 5. Y segundo versículo, Primera de Juan, nada más póngale 1 Juan, Primera de Juan 2, 25. En un ratito vamos a ir, ¿ok? Ok. Fíjense lo que dicen nuestras notas. La seguridad de la salvación no se basa en emociones. Eso es bien importante. La seguridad de tu salvación no se basa en emociones, ni en palabras de seres humanos, ni en sueños, visiones, ni milagros. Se basa en la palabra de Dios. Ajá. Entonces acuérdense de eso. ¿Por qué no se basa en las emociones? ¿Qué pasaría si basamos nuestra salvación en nuestras emociones? ¿Cómo son nuestras emociones? Inestables, ¿no? Un día estás bien contento y un día estás bien triste. Algunas mujeres batallan, son más sensibles, más emocionales. Y en un minuto están tristes y luego están enojadas. Y luego están ya otra vez felices. Porque hay cambios de humor. Como mujeres ahí tienen muchos cambios de humor. No me burlo, simplemente es una realidad, porque también hormonalmente las mujeres... O sea, el hombre es más sencillo, ¿ah? El hombre es, estoy enojado todo el día. Estoy triste todo el día. Pero por una mujer cambia mucho su humor, por también su manera de ser creada hormonalmente, ¿ah? Entonces, pero todos somos, mujeres y hombres por igual, somos inestables, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros basamos nuestra salvación en nuestras emociones? Un día te sientes algo y al otro día ya no te sientes algo, ¿ah?
Y al otro día ya fuiste a la iglesia y te pusiste a cuentas con Dios, ahora sí ya te sientes salvo. Y luego el otro día que se te escapó una grosería, ya no te sientes salvo. Entonces, eso es basar tu salvación o tu seguridad de salvación en tus emociones. Pero ahí dice, no la basamos en nuestras emociones, ni tampoco en palabras de seres humanos, no en lo que yo les enseñe, ni en sueños, visiones, ni milagros. Se basa en la palabra de Dios. Luego abajo dice, sus promesas son la prueba. Sus promesas son la prueba. Sus promesas son la prueba. Ahí hay un ejemplo. Ejemplo, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerdan de ese versículo? No lo busquen. Ese que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, hasta ahí me quedé. No lo dije de memoria completo porque hasta ahí quiero quedar. Pero ese versículo a muchos nos lo han mostrado cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién ya conocía ese versículo? Levanten su mano. Varios, ¿verdad? Varios. Los que no lo conocían, ahí está anotado, ¿ah? Apocalipsis 3:20. ¿Okay? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Okay? Ahora, fíjense, dice nuestro texto, podemos analizarlo así. Fíjense cómo debes de pensar en los versículos. Dice, por supuesto es Jesucristo quien llama a la puerta. Él promete entrar si yo le abro la puerta. ¿Ya le he abierto la puerta? Ok, si tú ya le abriste la puerta de tu corazón, ponle sí. Ajá. Ok. Sí. Luego continuemos. Dice, entonces, ¿qué hizo él? Entró. Exactamente. Sencillo, ¿no? No tienes que buscar nada extraño ni algo escondido. Simplemente, bueno, ahí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces ahí dices, pues yo le abrí la puerta de mi corazón. Sí. Entonces, ¿qué hizo él? Entró. ¿Cómo lo sé? Dice en nuestras notas. ¿Cómo lo sé? Porque prometió hacerlo. Porque prometió hacerlo. Entonces, vamos a suponer que Mía recibe a Cristo. Le dice, Cristo entra a mi corazón. Y Cristo no entra. Y se queda fuera. ¿Qué pasaría si eso pasara? Cristo no está cumpliendo su promesa. Ahí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, porque lo prometió. Entonces, ¿cómo sé que él lo hizo? Porque lo prometió hacerlo y porque él no miente. Anótenlo también ahí. Porque prometió hacerlo y porque él no miente. Él no miente. Si él no cumpliera lo que promete, dejaría de ser Dios y sería un mentiroso, como muchos hombres. Él no es mentiroso, así que él entró, lo sé, porque él prometió hacerlo. Él prometió hacerlo. ¿Sí están conmigo? Entonces, si tú recibiste a Cristo claramente en tu corazón, entonces no puedes dudar de que Cristo entró o no entró, porque Él lo promete. Ajá, es una promesa. Entonces vean lo que dice luego. De esta manera estoy basando mi seguridad en su palabra. ¿Sí ven? No en mis emociones, en su palabra. Y luego dice, te recomendamos que leas estos versículos y aplícales el mismo método anterior. Y hay varios que son de seguridad de salvación. Son los que les explicaba al principio, ¿verdad? Que hay muchos versículos fáciles de entender. Romanos 8, 38 y 39, 14, 8, Colosenses 3, 3 y 4, Segunda de Timoteo 1, 12, Primera de Juan 5, 11 y 12. 11 al 13, perdón. Ok, vamos a ver varios versículos. Nos vamos a saltar algunos de ellos, pero vamos a Segunda de Timoteo 1, 2. Segunda de Timoteo 1, 12. Ese es otro versículo fácil de entender.
Segunda de Timoteo 1:12. Voy a pedir que lo lea Rosendo. Segunda de Timoteo 1:12. Adelante. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense, ahí dice, es poderoso. Primero dice, yo sé a quién he creído, ¿no? Ahí dice, yo sé a quién he creído. Entonces, primero habla de creer en Él. Y luego dice, y estoy seguro. No tengo dudas. Pablo estaba seguro. Estoy seguro que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿cómo es el orden? Primero crees. Luego puedes estar seguro que Él es poderoso para guardar tu salvación, tu depósito. Entonces, si Él perdiera nuestra salvación o yo pierdo mi salvación, en primera, ese texto no dice que yo la guardo, dice que Él es poderoso para guardar. Cuando yo tengo algo de valor, no se lo voy a encargar a mis hijas porque lo pueden perder. Yo se lo encargo a mi esposa porque sé que ella lo va a saber guardar. Pero yo no lo guardo, lo guarda ella, ¿verdad? Entonces, este versículo no dice que tú guardas tu salvación. A propósito, si ustedes la hubieran guardado, ya la hubieran perdido. Si ustedes tuvieran que dejar de pecar para guardar o conservar su salvación, ya la hubieran perdido. Yo también. Si se pudiera perder la salvación, les prometo que ya la perdieron. ¿Sí ven? Porque nuestra vida todavía no es lo que debería de ser. ¿Sí ven? Todos tenemos que seguir puliendo nuestra vida. Pero este texto dice, Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? A ver, ¿quién le adivina? ¿Cuál es aquel día? ¿Qué día? ¿Lunes, martes? ¿A qué día se refiere? ¿Qué día? El día que estemos frente a Él, el día que venga por nosotros, el día que nos muramos, ¿sí? Aquel día. Ok, entonces este versículo, ¿ven cómo Pablo estaba seguro de su salvación? Ok, vamos a otro verso rápido. Primera de Juan 5, vayan allá, Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 11 al 13, que también está en sus notas. Este versículo es otro clarísimo acerca de la salvación, que yo les decía, no duden por los difíciles que se encuentran, básense en los fáciles y desde ahí construyan su fe. ¿Okay? Primera de Juan 5, versículos 11, 12 y 13. ¿Okay? Gustavo, ¿puedes leerlos? Primero el 11 y pausas. Luego el 12 y pausas. ¿Okay? ¿Ya lo tienen? Primero de Juan 5. Pónganle mucha atención a este versículo. Es clarísimo, hermanos. Vamos a darle. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en sí. Fíjense. Y ese es el testimonio. Que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. ¿De qué está hablando el texto? De vida eterna. Por eso les decía, por ejemplo, la pregunta que hacía Ricky era importante. Acerca de Saúl y de Judas. No tiene que ver con la vida eterna. Y hay muchos versículos que no hablan claramente de ese texto, de ese tema, ¿no? Pero aquí claramente habla de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces vamos a ver qué nos dice. Ese versículo dice que Dios nos ha dado. Fíjense el tiempo verbal. No dice nos dará o quizás nos dará. ¿Cómo dice? Nos ha dado. Algo que ya se cumplió, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya recibiste a Cristo, ya te ha dado la vida eterna. Entonces, puedes tener la seguridad de Dios me ha dado vida eterna porque la recibí. Así de claro, y así dice, nos ha dado vida eterna. Y luego dice, ¿y esta vida está en dónde? ¿En dónde? En su Hijo, En su Hijo. Está muy sencillo, ¿no? Y luego el 12 todavía está más sencillo. ¿Cómo dice?
El que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿A qué vida se refiere? Pues a la vida eterna, porque el versículo 11 de eso está hablando, ¿ah? Del tema de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces, por eso, cuando uno considera esto, le va a ayudar a entender otros versículos, ¿verdad? Por ejemplo, usando también un versículo que decía el hermano Ricardo, en Mateo dice que algunos dirán en ese día: Señor, Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre y sacamos demonios, hicimos esto y el otro y el otro y el otro. Pero lo importante no es sacar demonios o predicar o hacer esto o el otro, llamarle Señor y ir a la iglesia, no. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, hágale como quiera, pero no tiene la vida eterna. ¿Sí ven? Entonces, lo importante no es lo que dices, lo que haces, lo importante es tener al Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Punto. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Entonces, básicamente, este versículo divide toda la humanidad en dos tipos de personas, ¿no? ¿Quiénes son los dos tipos de personas? El que tiene el Hijo y los que no tienen al Hijo. Así divide este versículo. Es muy claro, ¿no? Ok, número 13. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, gracias hermano. Fíjense cómo está diciendo Juan. Él es el escritor, ¿no? Se llama Primera de Juan. Él dice, estas cosas las he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, se la está escribiendo a los cristianos, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Para qué dice el texto? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Juan les dice, miren, estas cosas yo se las escribí a ustedes, que han creído en Jesús, para que tengan la seguridad de su salvación. Entonces, por eso es que una persona que ya recibió a Cristo, pero no tiene seguridad de salvación, tiene que leer estas cosas, ¿verdad? Para que sepa que tiene vida eterna. Entonces, Dios quiere que todo aquel que recibe a Cristo llegue a comprender la seguridad de su salvación, ¿verdad? Entonces, si una persona, por eso yo hablaba de esta persona que aquí a una cuadra, y así como yo me he encontrado a esta persona, hay decenas con los que he hablado. ¿Han recibido a Cristo? Sí. ¿Saben si tienen vida eterna? No. Y hermano Ricardo, precisamente, ¿qué le pregunté al Señor? ¿Estás seguro que va a ir al cielo? ¿Y qué dijo? Ahora, ¿había recibido a Cristo? Él dijo que sí. Pero entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Ahí dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en en el nombre del Hijo de Dios, la vida eterna, ¿sí ven? Entonces, este versículo muestra que el corazón de Dios para todo cristiano es que sepa, ¿tiene vida eterna, sí o no? Así de clarito. Cuando una persona dice, es que no sé, y hay un problema ahí, y hay un problema. Vean lo que dice la palabra de Dios. Ese es el corazón de Dios. Ahora, 2 versículos y cerramos. Juan 5:24. Juan 5:24 es el final de nuestras notas. Juan 5:24 es el versículo de memoria que les quiero pedir toda la semana estar ejercitándolo y practicándolo y macheteándole, como dicen, hasta que se lo sepan. ¿Cómo quiero que lo digan? Quiero que lo digan así. Bueno, primero encuéntrenlo. Juan 5:24. Esa es tarea para el siguiente viernes. ¿Listos? ¿Cómo dice? Lo deben decir así. Juan 5:24. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice ese versículo? ¿Está hablando de vida eterna? Sí, ¿no? ¿Y qué dice? A ver, alguien explíqueme con sus propias palabras qué entiende de ese versículo. A ver, alguien levante la mano, un par de hermanos. A ver, ¿qué entienden de ese versículo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, alguien que no haya participado, a ver, alguna de las damas. Así rápido, en unas palabras, ¿qué entiende? Ok, que la acepta es salvo, ¿qué más? Ok, pero este versículo, está bien, pero ¿qué dice? Mas no ha pasado de muerte a vida. Que ha pasado de muerte a vida, ¿correcto? Entonces una persona que recibió a Cristo pasa de muerte a vida. ¿Qué más entienden de ese versículo? A ver, Adriana, ¿qué entiendes, hermana? Nada más de leerlo, de entenderlo, tu manera de entenderlo. Pues es igual lo que dijo ella, el que, por ejemplo, Juan, no lo conoce. Bueno, es que lo entiendo así como ella lo explicó, iba a decir así, palabras, y oye mi palabra, o sea, que acepta la salvación. Ajá. Y cree en Dios. Ajá. ¿Y qué pasa con esa persona? Ajá. Ahí dice tiene vida eterna, ¿no? Y además, ¿qué más dice acerca de la condenación? No hay. Entonces, una persona que recibió a Cristo no tiene condenación, jamás va a ir al infierno. ¿Lo merece? Sí. ¿Fue perdonado? También. ¿Se salvó del infierno? Sí. ¿Sí ven cómo es una promesa? Ahora, ¿qué pasa si una persona recibe a Cristo y va al infierno? ¿Ah? Realmente no le recibió. O, entonces este versículo no se cumplió. Pero está ya más difícil, ¿ah? Dios es un mentiroso porque ahí dice, ahí promete que el que recibe a Cristo, cree en Él, no hay condenación. Entonces este versículo es muy sencillo de entenderlo, ¿sí o no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, ese versículo también es muy claro, es otro versículo si se dan cuenta, en toda nuestra lección hemos visto como 5, 10 versículos bien clarísimos que hablan de la vida eterna, ¿sí ven? Porque les prometo que va a llegar el momento, si no es que ya ha llegado muchas veces, en que van a dudar de su salvación. ¿Quién da la salvación entonces? Cristo. ¿Quién da la seguridad de la salvación? La Biblia. Entonces, cuando ustedes duden de su salvación, ¿qué tienen que pensar? En las promesas, en los textos bíblicos que estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Por eso quiero que memoricen Juan 5:24, para que se acuerden. No, yo tengo vida eterna. No, pero es que tú dices groserías. Pero yo recibí a Cristo y el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Es una manera de aplicar. Ahora vamos a un último texto, que este es el texto que a mí me ayudó mucho para entender que no perdía yo mi salvación. Primera de Pedro 1. Y con este cerramos, hermanos. Quiero que le pongan mucha atención, hermanos. Y si no lo tienen subrayado, subráyenlo. La verdad no sé por qué esta leccioncita tan bonita no tiene ese versículo, cuando para mí fue el que a mí me ayudó. Yo recibí a Cristo a los 10 años de edad, pero no fui instruido, no fui enseñado como a ustedes se les está enseñando, y empecé a tener dudas, empecé obviamente a fallarle al Señor, me hice mundano, empecé en la secundaria y preparatoria a hacer cosas que no debía haber hecho.
Y yo tenía mucho miedo, tenía muchas dudas. Porque mi mente decía, es que yo sí recibí a Cristo. Pero yo decía, ¿cómo un cristiano puede hacer las cosas que yo hago? O que yo hice. O cómo un cristiano puede, o cómo yo puedo esperar ir al cielo después de todo lo que yo hice. Yo creo que Dios ya no me va a recibir, ¿verdad? Y así es como uno se siente, ¿ok? Yo me sentí así de los 10 años hasta los 24 años más o menos, 23 o 24 años. Yo ya estaba en el colegio bíblico. Y cada vez que en el colegio bíblico predicaban duro de recibe a Cristo, en mi mente yo pensaba esto, yo ya recibí a Cristo, pero me da miedo que si yo me muero me vaya a ir al infierno, porque yo no andaba bien con el Señor. Y en el colegio bíblico empecé a leer la Biblia por mí mismo. Y este texto yo me lo encontré estando en mi dormitorio. Nadie me lo enseñó, ningún pastor, ninguna iglesia, ni mis papás, ni ningún libro. Yo me lo encontré en la Biblia. Bueno, no es exclusivo mío, pero o sea, esto es lo que a mí me dio mi seguridad de salvación. Fíjense, lo voy a leer lento y quiero que noten dos cosas. Primera cosa, tienen que darse cuenta si habla de la salvación o no. ¿Okay? Acuérdense que ese es el punto. Si habla de la salvación o no, del cielo y todo esto. Y número dos, ¿quién guarda la salvación? Si uno guarda su salvación o quién más. ¿Ok? Fíjense, ahí va. Versículo 3. Vamos a leer el contexto. 3, 4 y 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa palabra es clave, ¿verdad? Nacer en Cristo, ¿verdad? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, habla de recibir una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se mancha pues, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros. ¿Está hablando de ir al cielo o no? Ahí dice que está reservado en el cielo. Ok. Vean el versículo 5. Que sois guardados. Ahí viene por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Piensen en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe, correcto. ¿Para alcanzar qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera pregunta, ¿está hablando de la salvación? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿qué palabras ahí me pueden decir que tienen que ver con la salvación? O de la vida eterna. ¿Ah? Bueno, viene la palabra salvación, ¿qué más? Cielos, ¿no? Renacer, ¿no? Renacer. Entonces está hablando de la salvación. Ahora, segunda pregunta. Según el versículo 5, no según Pastor Samuel, no según ninguna iglesia, no según ninguna persona allá afuera, según este texto, ¿cómo es guardada nuestra salvación? Por el poder de Dios. ¿Por nosotros? No. Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe, no mediante las obras, ¿o sí? ¿Dice fe u obras? Fe. Entonces, ¿qué tuviste que hacer tú? Poner tu fe en Jesucristo. Y cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tu salvación es guardada. ¿Por ti? No. ¿Quién dijo que no? No les dé miedo. Ok, hermana Sonia, usted dijo que no. Ok, no es guardada por usted. ¿Por quién es guardada entonces? Por Dios. Por el poder de Dios. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Cuando yo entendí este texto y entendí que lo que guarda mi salvación no soy yo, porque ya lo hubiera perdido, sino la guarda Dios con su poder. Y yo me hice esta pregunta: ¿qué tan poderoso es Dios? Y cuando yo me puse a pensar eso, empecé a llorar. Y yo le dije a Dios esto en mi oración: perdóname, Dios. Por estos 13, 14 años, yo siempre he dicho que creo que tú eres todopoderoso.
Pero cada vez que he dudado de mi salvación, he dudado de que tú tienes poder para guardar mi salvación. Y ese día le dije, Señor, jamás voy a dudar de mi salvación, porque entendí que yo no la guardo, que la guardas tú con tu poder para manifestarla en el día postrero, ¿verdad? Y este versículo a mí me fue tan fuerte, hermanos, porque me quitó una culpabilidad, me quitó tanto miedo, me quitó tanta vergüenza por 14, 13 años después de haber recibido a Cristo. Este versículo es muy fácil de entender, ¿sí o no? Entonces, por eso yo les animo a que ustedes lo apliquen a ustedes mismos. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no las obras. Ahora, las obras son otro show, ¿verdad? Las obras son para mostrar nuestros frutos, como decía el hermano Ricardo, ¿verdad? Para mostrar nuestros frutos a la gente, ¿verdad? Para mostrar a nuestra familia que somos salvos. Nos bautizamos para mostrarle a todos que recibimos a Cristo, ¿verdad? Y seremos conocidos por la gente por cómo vivimos. Por sus frutos los conoceréis. Exacto. ¿Okay? Entonces, hasta aquí ya hemos acabado la primera lección. Quedan 2 tareas. Primera tarea es memorizar ¿qué? Juan 5:24. ¿Ok? Juan 5:24. Talachenle poquitos minutos diario. ¿Ok? Segunda tarea es que contesten la siguiente página, que son 8 preguntas. Las pueden contestar en equipo, los que tienen ahí alguien más en casa. Todas las preguntas se basan en la lección. No son preguntas raras ni palabras ahí a buscapiés, ¿verdad? Les dicen. Entonces, están fáciles, pero las pueden contestar, ¿ok? Ahora, acuérdense, hermanos, estas son las 2 tareas. El cuestionario y Juan 5:24 de memoria. Pero más allá de la tarea hay un encargo. ¿Cuál es el encargo? Lean su Biblia diario, 3 capítulos al día. Hagan ese esfuerzo, hermanos, por su propia fe, por su propio crecimiento. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda o de las tareas o algo, hermanos? ¿No? Ok, bueno. Los hermanos que están viendo la transmisión también necesitan grabar un videíto diciendo el versículo de memoria y mandárselo a Rebe. ¿Vale? Ok. Vamos a terminar, hermanos, con una oración, y después de orar vemos rapidísimo, nos organizamos para ver quién podría traer qué para tener un convivio la siguiente semana. Lleguen temprano, hermanos. Siguiente semana lleguen temprano. Y para terminar, hoy acabamos, ya son las 9, pero porque también abarcamos un poquito de este tiempo y todo, y está bien, pero mi plan es acabar a las 8:30. Entonces lo que vamos a hacer es, lleguen puntuales para estudiar de 7 a 8, y a las 8:10 tener el convivio. Hermanos que están en la transmisión, hagan todo lo posible por estar presencialmente en ese momento, el siguiente viernes, ¿ok? Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y yo mismo recordar tu preciosa salvación que nos has regalado por mérito tuyo, por nuestra fe y porque tú guardas nuestra salvación. Bendice a mis hermanos, que ellos puedan llegar a la conclusión personal de poder confiar en tus promesas acerca de tu salvación. Bendice, Señor, sus vidas espirituales, su lectura bíblica, su crecimiento en tus caminos, y ayúdalos a ir renunciando a las cosas que les has ido mostrando que quieres que poco a poco modifiquen en su vida. Llévanos con bien a casa, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno.